en el salón. Así es, para que esto llegue a mucha gente. Vamos a iniciar también el audio. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos en tu programa A Clases con el licenciado Pepe Soto Asesor, un show laboral y de seguridad social. Qué bueno que están por aquí, veo por algunas personas que ya están conectadas y pues comenzamos porque hay que trabajar. Te agradezco mucho tu compañía en esta hora de clase en la que quisiera platicar contigo de un aspecto muy importante. A pesar de que estamos todavía en el mes de abril, pues ya hay que empezar a hacer ciertas labores en relación con una obligación que tienen los patrones en el mes de mayo o en el mes de junio, dependiendo de el tipo de persona que fiscalmente esté registrado ante el Servicio de Administración Tributaria. Porque si eres una persona moral, en el mes de marzo debiste haber presentado tu declaración anual del impuesto sobre la renta. Y si eres persona física, pues estamos ahorita en ese proceso porque tenemos todo el mes para presentar la declaración anual como persona física. El último día será en el martes 30 de abril, precisamente el Día del Niño. Va a ser el último día de plazo para presentar las personas físicas su declaración anual del impuesto sobre la renta. Y las personas morales ya debieron haberla presentado, ellas sí, a más tardar el lunes 1 de abril, debieron haberla presentado. Eso porque se recorrió el plazo al siguiente día hábil, puesto que el domingo 31 de marzo pues se considera inhábil. Bueno, entonces, con ese cumplimiento, vamos a entonces a platicar acerca de las personas morales, puesto que son ellas las que ya tienen su declaración presentada. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a compartir ahora nuestra ley del trabajo. Vamos a abrir nuestra ley de manera electrónica. Buscamos aquí nuestro archivo donde están las leyes electrónicas. Está subiendo el archivo PDF. Bueno, que no estés viendo aquí mi tiradero de papeles, nada, todo está bien, ordenadito. Aquí está nuestra ley del trabajo. Y vamos a buscar, muchachos, el apartado correspondiente a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y eso lo encontramos a partir del artículo 118. 117. Aquí lo encontramos. ¿Okay? Ya le aumentamos un poquito el zoom a la imagen para que la puedas ver. Entonces comenzamos. Artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la PTU. Esta Comisión Nacional ya desde hace varios años tiene establecido que participarán los trabajadores en el 10% de la utilidad determinada por el patrón. Entonces 118 ya está, 119 ya está, 120 ya está, 121 el derecho a los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón se ajustarán las normas siguientes. Bueno,
eso no nos afecta en nuestra obligación. Vamos a ver, artículo 122, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes. Aquí habla de 60 días naturales, por lo que si el patrón tenía la obligación de presentar su declaración el 31 de marzo, que se prorrogó por ser inhábil al 1 de abril, entonces a partir del 1 de abril se cuentan los 60 días. Por lo tanto, los patrones, personas morales, tienen la obligación de, a más tardar, entregar el reparto a sus trabajadores el 31 de mayo. Y los patrones, personas físicas, deberán entregar sus utilidades a más tardar el 29 de abril, si contamos los 60 días. ¿De acuerdo? Luego dice el 122, utilidades. Este también es un aspecto importante. Muchachos, vamos a centrarnos el día de hoy a analizar la ley federal del trabajo. Posteriormente, en una siguiente clase, haremos aspectos prácticos. Siempre es importante la teoría y después la práctica. Entonces, nos vamos a enfocar el día de hoy a analizar estos artículos de la ley federal del trabajo. Lo vamos a tratar de compaginar con ciertas fechas que ya debimos haber cuidado, ciertas tareas que ya debimos haber empezado para poder amarrarlas, ¿de acuerdo? Me salté un artículo, pero ahorita lo revisamos. Entonces dice el artículo 122, tercer párrafo, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Ojo, no reclamadas en el año en que sean exigibles. Entonces aquí necesitamos agarrar nuestro calendario y revisar estas fechas. Fíjate muy bien. 2019. Vamos a revisar el ejercicio 2018, puesto que ese fue el ejercicio que presentó el patrón. 2018, impuesto sobre la renta. Entonces, las utilidades 2018 las vamos a repartir en el 2019. A más tardar, vamos a enfocarnos personas morales. A más tardar, quedamos que el 31 de mayo 2019. Las utilidades del ejercicio 2018. Luego, ¿a qué se refiere este artículo 122? A que utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles. Si vamos a repartir en el 2019, las del 2018 todavía no son exigibles. Entonces, para esto, muchachos, tenemos que remitirnos al artículo 516. Vamos a buscar aquí nuestro artículo 516, abriendo. Vamos hojeando nuestra ley para llegar al... ¿Por qué al artículo 516, muchachos? Porque fíjate lo que dice. Ya vamos a llegar. Ay, se nos atravesaron las enfermedades, que está muy largo ese artículo. Mira, está en el título 10, habla de prescripción. Fíjate lo que dice el artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Entonces, prescripción, prescribe en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Entonces, si las utilidades son exigibles al 31 de mayo del 2019, las que corresponden al 2018,
De todas maneras, muchachos, los trabajadores tienen, por lo que dice este 516, un año para cobrarlas. Por lo tanto, ellos tendrían de plazo hasta el próximo 31 de mayo del 2020 para cobrar las utilidades del 2018. O sea, tendría prácticamente 2 años para cobrarlas. Bueno, 2019 porque es cuando tenemos la obligación de pagarlas, y hasta el 2020 él tendría de plazo para exigir su pago. Aquí se contrapuntea porque dice el 516 a partir del día siguiente a la fecha que la obligación sea exigible, y quedamos que esta prescripción comenzaría a correr a partir del 1 de junio 2019. Entonces, del 1 de junio 2019 al 1 de junio 2020, él tendría de plazo para cobrar estas utilidades del 2018. En la práctica, ¿qué sucede, muchachos? El trabajador, si no cobra las utilidades en todo el año, en todo el transcurso del año, él mismo se autodescarta. Me ha sucedido muchas veces que trabajadores que van a Estados Unidos a trabajar. Entonces, ahí mientras más tiempo te quedes, puedes luchar por la ciudadanía americana. Entonces, por eso no regresan a México. Pero de repente los agarra migración y los devuelve para acá, para México. Y alguna vez me tocó, vamos a poner el caso real. Vamos a suponer que el trabajador regresa a México en el mes de enero 2020. Entonces, él sabe que trabajó conmigo y que tenía utilidades porque causó baja en el 2018. Entonces, los trabajadores saben que pueden cobrar sus utilidades en el 2019. Entonces, muchos ya saben que aunque no vengan a cobrarlas en mayo, tienen todo el año para cobrarlas. Ya aprendimos que no solamente es el año calendario, sino es el año posterior a la fecha en que se debió haber pagado la utilidad. Entonces quedamos que es 31 de mayo 2019, ellos tendrían hasta el 1 de junio 2020 para cobrarlas. Entonces, el trabajador llega en enero 2020 y se acuerda que trabajó conmigo. Y entonces hace cuentas y dice, caray, ya mis utilidades que cuando trabajé con el licenciado Pepe Soto en el 2018, ya no las voy a poder cobrar porque ya estamos en enero 2020. Entonces, fíjate, él solito se autodescarta. Incluso me habla. Licenciado Pepe Soto, oiga, trabajé con usted en el 2018, ¿se acuerdan? No, pues la verdad no. Sí, como no, era su chofer. Bueno, pues a lo mejor sí me acuerdo. Así somos como patrones, ¿eh? No nos hagamos. Entonces, ¿qué pasó? Me pagan las utilidades. Oye, ya terminó el año. Pues tú mismo le dices de una manera incorrecta al trabajador, como ya terminó el año 2019, pues ya no tiene derecho a cobrar las utilidades. Y el trabajador no reclama. Caso real, muchas veces, cuando yo trabajaba con los patrones, mi secretaria, yo ya le decía a la secretaria, si te habla fulano, de enero en adelante, si te hablan, ya diles que ya no hay utilidades. Que ya las del 2018 ya las perdieron. Y el trabajador no reclamaba. El problema es cuando el trabajador, ya con la ley en la mano, te dice, oye, pues espérame tantito, si el 516 me da de plazo hasta el 1 de junio, ¿por qué me niegas el pago? Y entonces, muchachos, ni hablar, van a tener ustedes que realizar el pago, porque ya sabemos que tenemos de plazo hasta el 1 de junio del 2020. Entonces, si un trabajador te llega el 31 de mayo, el 1 de junio
del 2020 y quiere cobrar sus utilidades del 2018, se tienen que pagar. Y ahí también cometemos otro error. Apúntalo bien en tu libreta. Cuidado de las fechas. Entonces, fecha de pago de utilidades. Enfocándonos en la persona moral. Fecha de pago de utilidades, 31 de mayo 2019. Fecha límite de pago por la acción de la prescripción que nos dice el 516 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces va a ser el próximo 1 de junio 2020. Entonces esa va a ser la fecha límite en la cual un trabajador al que tenga derecho podrá cobrar sus utilidades del 2018, del ejercicio 2018. Entonces, y apuntamos. Primera fecha, 31 de mayo. Segunda fecha, 1 de junio. 31 de mayo 2019. Prescripción, 1 de junio 2020. Entonces, es prescripción. Entonces, ponle también esa anotación de que el trabajador tiene derecho a cobrar esas utilidades del ejercicio 2018. Ese es otro cuidado que debemos de tener para que no tengamos problemas laborales. Que ya no es nuestro trabajador en caso de que hubiera causado baja. Ya no es nuestro trabajador, no nos puede demandar, pero sí puede denunciar ante el inspector del trabajo o ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo el incumplimiento por parte de nosotros como patrones. Entonces, ¿para qué te metes en problemas? Te va a llegar una inspección extraordinaria o te va a llegar un citatorio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y vas a tener que responder. Entonces, por eso que importante es conservar estas fechas, para que no te metas en problemas con la autoridad. Entonces, ojo aquí con esta fecha, artículo 516, porque es muy importante. Quise enmarcar, aquí está, que el 516 es importante. Sale, vamos a regresarnos al artículo 518. Perdón, al 122 nos quedamos. Artículo 122. Mientras lo encuentro, hago una pausa aquí en el programa de radio y regresamos en un momento. Ok. 122. Aquí fue donde nos quedamos. Sale. Luego, artículo 123. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá a los trabajadores por igual, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de salarios. La segunda parte a repartir se hará en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. O sea, te fijas como estas dos utilidades, la misma que partimos en dos, la vamos a tomar en consideración, primero, con el número de días trabajados, y segundo, con los salarios devengados. Y entonces aquí hay que hacer más precisiones. Dice días trabajados. Oye, y si el trabajador no laboró, entonces no tendría derecho a esas utilidades. ¿Por qué motivos el trabajador no laboraría con nosotros? Bueno, yo pudiera pensar en alguna falta injustificada, ausentismos. Es más, el ausentismo por cualquier causa. No trabajó. Entonces, no, por ese mismo motivo, tampoco percibió un salario. Pero aquí habla de días trabajados. Entonces, por ausentismo, él no trabajó.
independientemente, fíjate bien, de que haya o no cobrado. ¿A qué te refieres con que haya o no cobrado, licenciado? Sí. Vamos a ver un primer ausentismo. Te enfermaste, saliste de trabajar, tenías mucha hambre, te fuiste al puesto de tamales de Doña Pelos, le pediste una torta de tamal y te hizo un daño. Te hizo mucho daño. Fuiste al Seguro Social porque tu patrón atinadamente te tiene dado de alta en el Seguro Social desde el primer día. No se espera a los 5 días hábiles. Luego te da de alta. Le tiene miedo a los capitales constitutivos. Y fíjate, yo sí los asusto, los patrones, con los capitales constitutivos. Por ahí les enseño el de un caso sencillito de cualquier trabajador. No te vayas al fallecimiento. Un caso sencillito, de atención médica a un trabajador. Entonces ya con eso pues, nos dan de alta luego. Bueno, ok. Va el trabajador con su médico familiar y le dice, oiga, no, pues es que saliendo de trabajar me comí una tortita de tamal con Doña Pelos. Resulta que me hizo daño. Entonces me da una incapacidad por enfermedad general, que es lo que me está preguntando Betsabeth acá en el chat. Dice Betsabeth, maestro, un trabajador que tuvo una incapacidad por enfermedad general durante casi todo el año. Eso quiere decir que no trabajó gran parte del año. Tampoco tiene derecho a las utilidades por días trabajados. No, porque así claramente lo establece este artículo 123. Esto lo marca el artículo 123. Déjame quitar aquí para poder subir la hoja. Dice días trabajados. Y yo por estar enfermo no trabajé. Por eso, muchachos, yo les digo a mis trabajadores, no te enfermes, porque enfermarte sale caro. ¿Qué pasa en la nómina cuando el trabajador te trae una incapacidad por enfermedad general? Tú no le pagas salarios, 0 salarios. Por lo tanto, le pega también aquí al trabajador en las utilidades. Ahorita vemos eso, Betsabe. Seguimos analizando los ausentismos. Esos son los ausentismos por enfermedad general. Ausentismos por faltas. Tampoco tenemos la obligación de pagar salarios si el trabajador no lo labora. Por lo tanto, faltas al trabajo no están contempladas en el acumulado de días trabajados en el año. ¿Qué tipo de faltas, ausentismos podemos tener en las empresas? Faltas injustificadas. También existen las faltas justificadas. Es cierto, pero sigue siendo ausentismo. Aquí en el caso de las faltas justificadas tenemos 2 escenarios. Número 1, que al trabajador le pagues el día. Ok, le pagas el día, pero eso no lo exime de la ausencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos en la nómina? En la nómina le ponemos permiso sin goce. Cuando tú le justificas la falta y se la quieres pagar o no pagar. Entonces, si tú dices, bueno, te acepto la justificación de tu falta, porque te dice el trabajador, es que me tocaron estudios y pues nos tardaron mucho. Y ya no es posible venir a trabajar. Entonces tú le aceptas la justificación, pero le dices, de todas maneras no te voy a pagar el día. Y si acaso se lo pagas, sigue siendo ausentismo. Por eso te digo, ¿qué le pones en la nómina? En la nómina le pones falta, o le pones permiso sin goce, o le puedes poner permiso con goce, pero el ausentismo existe. Que se lo pagues, ese es otro boleto. No confundir el ausentismo con el pago del salario.
Por eso, este artículo 123 nos dice que una parte de las utilidades se van a repartir considerando los días trabajados. Y entonces ya vimos, ausentismos por incapacidades por enfermedad, ausentismos por faltas injustificadas, ausentismos por faltas justificadas no son días trabajados, así de sencillo. ¿Qué otros ausentismos tenemos? Por vacaciones. Bueno, ese es un ausentismo que es una prestación que nos dice el artículo 76, que cuando el trabajador cumpla un año de servicios tendrá derecho a descansar. Pero ese descanso es con goce de salario. Ese es un ausentismo que no tiene nada que ver con estos otros tipos de ausentismos. En las vacaciones se considera que el trabajador está en estado activo. ¿De acuerdo? ¿Qué otros ausentismos podemos tener? Incapacidades por maternidad o incapacidades por riesgos de trabajo. Vámonos más adelantito acá para amarrarlo con el artículo 127, fracción 4. Fíjate lo que dice el artículo 127, fracción 4. Dice: el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Y nos dice la fracción 4. Las madres trabajadoras, durante los periodos pre- y postnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo. Entonces, este es un ausentismo justificado y que incluso determina específicamente que tanto los trabajadores incapacitados por maternidad o por riesgos de trabajo se consideran en servicio activo, al igual que en las vacaciones. Entonces tenemos ausentismos que sí podemos aplicar y tenemos ausentismos que no podemos aplicar, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos entonces estas reglas definidas, ¿las estás apuntando? Reglas definidas para poder hacer el reparto de las utilidades. Entonces, información que debemos de tener. Debemos de tener, muchachos, un control estricto de nuestras asistencias, porque las utilidades se reparten, una, considerando el número de días trabajados. Entonces, ¿qué es lo que podemos reducir a este acumulado de días trabajados en el año? Número 1, incapacidades por enfermedad general. Número 2, faltas injustificadas. Y número 3, faltas justificadas. Si lo quieres distinguir, le puedes poner número 4, permisos con goce o sin goce. No importa que el permiso sea con goce, es un ausentismo. Y tú lo puedes descontar del acumulado de días trabajados, porque no lo trabajó. Que se lo pagaste, esa es otra bronca. Pero sí lo puedes descontar del número de días trabajados de las utilidades que se reparten en función a ese número de días. La segunda parte que nos dice el último tramo del artículo 123, que dice que la segunda mitad de utilidades se repartirá en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.
Fíjate cómo se amarra, pues, el hecho del permiso, porque el permiso con goce, pues, él no lo trabajó. O sea, tú tienes la prestación de pagarle el día, ¿ok? Tú le pagas el día, pero en sí el trabajador no lo laboró. ¿De acuerdo? Entonces, salarios devengados. Que tú le hayas pagado el permiso tampoco implica que devengó el salario. O sea, tú lo puedes disasociar. Entonces, tenemos ya otra regla que podemos poner en cuanto a la repartición de la utilidad con motivo de los salarios devengados. No hay salario devengado, no hay motivo de acumulación a la utilidad. Entonces, aunque yo le hubiera pagado el permiso, yo pudiera no acumularlo al salario para efectos de utilidades. Luego, 124, artículo 124, para los efectos de este capítulo, utilidades, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Por eso, muchachos, para efecto de las nóminas, a mí me gusta identificar el concepto de pago de salarios de esta forma. El salario que yo te pago por que tú trabajes, así le pongo el concepto en la nómina, salario cuota diaria. Otro motivo para decirle a aquellos patrones que de repente nos dicen, oye, págale 2,000 pesos a la semana a este trabajador. Ah, perfecto, tú como nominista lo que haces es dividir 2,000 entre 7 y luego calculas el impuesto y la cuota del seguro social. ¡Chin! Te dice el patrón, no, es que esos 2,000 pesos son netos en la torre, entonces hay que hacer el cálculo inverso, ¿verdad? A mí como nominista me cae gordo. Me cae gordo el patrón que establece un acuerdo con el trabajador para pagarle una cierta cantidad neta por semana. Porque, oye, patrón, espérame. ¿Y si el trabajador es un vendedor? ¿O si el trabajador es tienes por ahí alguna prestación que le pagas en función a lo que realice? Un bono de producción, por ejemplo. Entonces, esos 2,000 pesos netos, ¿qué hubo? ¿Tomo o no tomo en cuenta esas prestaciones adicionales? Por eso a mí en mis contratos de trabajo me gusta establecer el pago del salario por cuota diaria. Este artículo 124 pues así nos da esa otra posibilidad, ¿no? De convencer al patrón de que establezca el salario por cuota diaria. Y así cumplimos con lo que dice el 124, ¿no? No se consideran como parte del salario las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que percibe el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. O sea, es el salario por cuota diaria puro y simple. Ejemplo, ganas 200 pesos diarios, es salario bruto. Entonces, si trabajas los 6 días de la semana, lo que hace tu sistema de nóminas es multiplicar 200 por 6, 2 por 6, 18, 1,800 pesos, 1,800 pesos por salario cuota diaria, más tu séptimo día, 200 pesos. 2 por 6, 12, 1,200, perdón, 1,200 pesos. 1,200 más 200 pesos de tu séptimo día, que es salario también, percibes a la semana 1,400 pesos. Eso es lo que voy a considerar. Oye, pero es que en esa semana laboré tiempo extra y saqué otros 2,000 pesos de tiempo extra. Y luego también laboré mi día de descanso. Me pagaste 400 pesos. Y luego me pagaste un bono de producción porque rebasé mi meta y me diste otros 1,000 pesos. Bueno, dice el artículo 124, Ley Federal del Trabajo, que para efectos de salario, el salario que vamos a considerar para repartir en las utilidades es únicamente el salario en efectivo por cuota diaria.
Entonces, si en esa semana yo trabajé los 6 días, más mi séptimo día, 2 por 7, 14, 1,400 pesos. Y eso es lo que voy a sumar en esa semana. Y así, semana por semana. La siguiente semana, falté 2 días. O tuve una incapacidad por enfermedad de 2 días. Entonces solamente percibí 4 días esa semana. 4 días más mi parte proporcional del séptimo día. Que la ley del trabajo permite que si yo no laboro todos los días de la semana, entonces el patrón me puede pagar la parte proporcional del séptimo correspondiente a los días efectivamente devengados. Entonces, si esa semana yo laboré únicamente 4 días, me paga mi patrón 800 pesos, salario cuota diaria, más la parte proporcional del séptimo, que serían 133 pesos, más 800. Esa semana yo percibí como salario cuota diaria 933.33. Entonces ya sumo esos 933 más los 1,400 de la semana anterior. Y ahí voy llevando yo mi acumulado para efecto de las nóminas. En el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, olvídate, no son trabajadores. Los muchachos, los becarios, los beneficiarios que tú tienes en tu empresa, que los estás capacitando, muchachos, el programa Jóvenes para el Futuro es un programa social en el cual te invitan a ti como empresario a que capacites a los beneficiarios que tú quieras. ¿Para qué? Para que ellos adquieran cierto conocimiento en la realización de alguna labor. Puede ser operativa, puede ser administrativa, puedes tener becarios auxiliares contables, por ejemplo. Les vas a enseñar a capturar pólizas, les vas a enseñar a hacer los asientos, cargos y abonos. Son becarios, son beneficiarios. Y únicamente los estás capacitando. Esto porque me están preguntando aquí en el chat. En el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya aclaramos que no son trabajadores, son beneficiarios. Son chicos a los cuales tú los vas a apoyar capacitándolos. ¿Para qué? Para que aprendan una labor en específico, una tarea en específico, nada más. No son trabajadores, así que olvídate de cualquier otra situación. Estos chicos o chicas prestan sus servicios. No, no están prestando sus servicios. Tú los estás capacitando. Ojo, no son trabajadores. Si la Secretaría del Trabajo hiciera una revisión y se da cuenta de que los tienes como trabajadores, te van a dar de baja del programa e incluso si yo fuera la Secretaría, te sanciono. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está mal enfocada. Voy a leer la pregunta completa de nuestra amiga, porque está mal enfocada. Primero, estos chicos no son trabajadores. Por lo tanto, fíjate la pregunta. En el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, estos chicos o chicas prestan sus servicios dentro de las instalaciones, siguiendo instrucciones o bajo una jerarquía, aun cuando no estén contratados por la empresa de forma directa, pero aún así estarían con el derecho a PTU también. Entonces, muchachos, Jóvenes para el Futuro no son trabajadores. Si tú los tienes trabajando, aguas, te van a sancionar. Y la sanción podrá ir hasta 5,000 veces la UMA. Así que aguas. Concrétate, y eso lo podemos tener una clase, la próxima clase pudiéramos tenerla para analizar este programa de Jóvenes para el Futuro. Pero de entrada, muchachos, no son trabajadores. Y si no son trabajadores, pues no deben estar realizando labores de trabajo. ¿Para qué los debo de tener? Entonces, bueno, si quieres tenerlos es
para capacitarlos, pensando en que una vez que terminen la capacitación puedan quedarse ahora sí a trabajar, ¿de acuerdo? Voy a hacer mi segunda pausa en el programa de radio y en un momento regresamos. Voy a hacer una pequeña pausa en el programa de radio. Sale. Ok. Muy bien, regresamos al último bloque, pues ya nos falta poquito para terminar. Bueno, les prometo entonces que en la siguiente clase platicamos acerca de este programa de Jóvenes para el Futuro. Porque, ojo muchachos, no son trabajadores. Y si acaso los tienes trabajando, es motivo de sanción. Ok, regresamos a las utilidades. Pregunta Mareli. Licenciado, si hay prescripción de acuerdo al artículo 516 por el reparto de utilidades, entonces, si no hubo reparto a ningún trabajador y ya pasó el tiempo, ¿no está la empresa obligada a hacerlo? Ya ha pasado ese tiempo. Bueno, entonces, muchachos, si hay utilidades, se reparten y quedan esas utilidades vigentes para aquellos trabajadores que en su tiempo no hubiesen cobrado. Entonces, regrésate Marely, al ejemplo de las fechas. Entonces, lo recordamos rápidamente. Entonces, empresa, estoy en el entendido de que tuvieron utilidades, ¿sí? Si tuvieron utilidades, hay que repartirlas. Si no hubieron utilidades, pues no hay nada que repartir. Entonces, si hubieron utilidades, se reparten. ¿De dónde sabemos que el patrón tuvo utilidades? Pues con la declaración anual del impuesto sobre la renta que debieron haber presentado los patrones personas morales anterior 1 de abril. Las personas físicas apenas están presentando su declaración, fecha límite 30 de abril. Entonces, a partir del 30 de abril, personas físicas contamos los 60 días para repartir. Si tuvieron utilidades, hay que repartirlas. ¿Cómo se reparten? Fecha límite el 31 de mayo. Entonces, si hubieron utilidades, pues chécate las fechas. Fecha límite de pago de utilidades 31 de mayo. Si el trabajador no las cobró el 31 de mayo, él tiene de plazo hasta el próximo 1 de junio 2020 para las utilidades del 2018. Pasado esa fecha, 1 de junio 2020, aunque hubieran habido utilidades, ya el trabajador ya perdió ese derecho. Entonces, pasado el tiempo, pasado el 1 de junio 2020, ahora sí, si el trabajador ya no vino a cobrarlas, ya las perdió, ahora sí. Entonces, nada más hay que cuidar estas fechas, muchachos. Ahorita, por ejemplo, 2019, ¿cuál sería la prescripción sobre qué ejercicio? Estaríamos hablando de las del 2017, ¿verdad? Porque 2017 se reparte en el 2018 y la prescripción es en 2019. Vamos a suponer que fuera el 31 de mayo 2019. Si el trabajador viene el 1 de junio, pues ya, ahora sí ya marchó. Le podemos decir que ya prescribió su exigencia de cobrar utilidades de hace 2 años. Entonces, prácticamente con eso pudiéramos nosotros cerrar con la discusión con algún trabajador que quisiera cobrar utilidades. Y prácticamente estaremos hablando de 2 años, ¿no? Entonces, ejemplo real, utilidades 2017 que se reparten en 2018, prescriben 2019. Ahorita, a abril 2019, si llega un trabajador queriendo cobrar las utilidades del 2017, hay que pagárselas. Entonces, lo que yo hago es guardarlas. Entonces, ya, trabajador que máximo el 1 de junio ya no las vino a cobrar, entonces yo las acumulo a ese ejercicio. Ejemplo real.
las utilidades 2017 que se reparten en 2018 y fecha límite de fecha de prescripción, pues es 2019. Fíjate, 2017 se reparte en 2018, prescribe en 2019. ¿Cuándo? En mayo. Oye, pero en mayo debimos haber ya pagado las del 2018. Entonces, esas del 2017 que no cobraron, que prescriben en 2019, las acumulamos, muchachos, hasta el 2020. O sea, en este 2019 que vamos a repartir 2020. Entonces, fíjate, en el caso de utilidades no cobradas, esas se acumulan 3 años después. Vaya, se reparten 3 años después. Fíjate entonces, otra vez, ejercicio 2017, se reparte en 2018, prescriben en 2019. ¿Cuándo? Vamos a poner que fuera el mayo, 31 de mayo 2019. Entonces, ok, ya tengo las utilidades de Marely, que trabajó conmigo en el 2017, que en el 2018 no cobró las utilidades, no vi, no sé por qué. Tener mucho dinero ahí. Entonces, me espero hasta el 2019 todavía para que las venga a cobrar. Hasta mayo 2019. Entonces, Marely no vino. Entonces, esas utilidades no cobradas las acumularé, como dice el artículo 122, dice, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a las utilidades repartibles del año siguiente. Entonces, si ella 2019 no vino a cobrar sus utilidades del 2017, yo las voy a acumular al 2019, que voy a repartir hasta el 2020. Pues fíjate, utilidades de 3 años atrás. Es un detallito que hay que tener muy, muy en mente. Ok, voy a despedir el programa de radio porque ahí ya se cumplió el tiempo. Y continuamos aquí en vivo en la sala de videoconferencias. Gracias por su compañía en el programa de radio y continuamos acá en el sistema de videoconferencia. Sale. ¿Cómo la ven, muchachos? Detallitos que hay que cuidar. Como dice Marely, pues sí hubieron utilidades, pero no se repartieron. Entonces los trabajadores tienen todo el derecho de ir a reclamarlas. ¿Dónde las reclaman? Pues van a la oficina del inspector del trabajo. Oye, por ejemplo, sería ahorita 2019. Oigan, no nos repartieron utilidades del 2017, serían las del 2017. Porque las del 2018 apenas se va a hacer el cálculo. Todavía no se cumple la fecha límite. Entonces, en el caso de usted, Marely, tenemos todavía de plazo las del 2017 para cobrarlas este año. Entonces, ¿qué tienen que hacer los trabajadores? Pues ir cuanto antes, porque si no ya su derecho termina este próximo mayo 2019. Entonces, mayo 2019 prescriben el derecho de utilidades, pero del 2017, porque debieron haberse repartido 2018 y empieza a correr el año, entonces terminaría ese año ahora en mayo 2019. Pues cuiden mucho ese detalle, muchachos. Cuiden mucho ese detalle. Entonces, en la próxima clase, si no tengo nada por ahí, algún curso, en la próxima clase vamos a ver lo del programa de Jóvenes para el Futuro. Y en la siguiente seguimos platicando sobre estos aspectos de la PTU, preparación que debemos de tener. Ya para cerrar, muchachos, es importante que en el caso de las
personas morales ya hayan entregado copia de declaración a los trabajadores, porque eso lo señala el artículo 121, fracción primera. Mucho ojo con esta fracción primera, muchachos. Fíjate lo que dice. El patrón, dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual. Entonces hablamos de que el patrón, persona moral, ya debió haber presentado su declaración a más tardar el 1 de abril. Entonces, 10 días, estamos hablando de que el 11 de abril, estamos en tiempo, a más tardar el 11 de abril, hay que entregarle a los trabajadores copia de la declaración. Fíjate, luego, vamos a ver por acá. El 125. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes. Fracción primera, una comisión integrada por igual número de representantes de trabajadores y del patrón formulará un proyecto. Oye, ¿sabes qué? Entonces, esta entrega de la declaración, de copia de la declaración a los trabajadores, se la voy a entregar a la comisión. Pues si la comisión tiene la obligación de elaborar el proyecto, pues que esa comisión tenga de una vez esa copia. Esa copia de la declaración, muchachos, es donde dice si hubieron o no hubieron utilidades. Qué lástima que no me compartieron por aquí una copia. Se le iba a pedir a una contadora, pero no la vi por aquí conectada. Entonces, esa copia de la declaración, muchachos, es únicamente la hoja donde se especifica la utilidad que ese contribuyente obtuvo en el ejercicio. Entonces, ahí dice, si hubieran utilidades, se reparte. Si no hubieran utilidades, pues esa comisión hace constar de que no hubieron, por lo tanto no habría obligación de repartirlas. Entonces es indispensable, muchachos, que tengamos nuestra comisión mixta para para elaborar este proyecto de utilidades. Entonces, muchachos, elaboren esta comisión, tengan esta comisión formada para cumplir con este plazo que dice esta fracción primera del artículo 121, para poder entregarles a más tardar los 10 días, estamos en buen tiempo, sería el próximo jueves, último día para presentar a los trabajadores copia de la declaración anual. Aprovechen, formen su comisión mixta para que el patrón entregue a esa comisión esa copia de la declaración, porque ahí dice si hubieron o no utilidades. No hay que entregar toda la comisión, únicamente se entrega esa hoja, ese apartado en el que se le informa a la autoridad fiscal que sí hubieron utilidades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Déjenme los saludo cordialmente a todos los que me acompañaron en esta sesión del día de hoy. A Salvador Telles, a Nómina Sam, a Chayito Biz, que llegó muy temprano, gracias Chayito, a Irma, que también vino temprano, a Araceli, Griselda Vargas, a P. González, a Mareli, a Laura, a E. Trejo, a BH Asesor, a Cursos Co, a Guadalupe González, Sol, Andrei, Yacime, Kevin, Carolina, Verónica, Servín, Cornejo, Leonor, Betsabet, Anaí. Déjame, te comparto aquí mis próximos eventos. Tengo eventos programados, chicos, para este mes de abril, aquí con nuestros amigos de Census. Déjame, subo
subo el PDF con la publicidad de los eventos, porque tengo mi diplomado de IMSS Seguro Social este último sábado del mes, el 27 arrancamos. Déjame, se está subiendo el PDF, no te vayas, no te vayas. Aquí ya se ve en pantalla, diplomado IMSS Infonavit, 3 sesiones para que salgas como un experto en Seguro Social e Infonavit. Aquí está el próximo sábado 27 de abril, aquí en Ciudad de México, este diplomado de Seguro Social e Infonavit. Aquí está, 27 de abril, 4 de mayo y 11 de mayo, 3 sesiones, 15 horas de capacitación en materia de Seguro Social e Infonavit. Entonces ve a la página de censusonline.com, censusonline.mx, y también vamos a tener nuestro taller de nóminas a partir del 18 de mayo. 2 sesiones, 18 y 25 de mayo, taller de nóminas, este sí lo vamos a tener en línea. Entonces, acompáñame en mis eventos y todos los cursos anteriores que están grabados y que tenemos aquí en Census, blindaje de recursos humanos y la declaración anual de prima de riesgo de trabajo. Aunque la prima de riesgo de trabajo ya debiste haber cumplido con esa obligación, pues de todas maneras, conforme pasan los meses, hay que seguir preparando la declaración para el próximo año. Entonces, aprende cómo hacer este proceso con este curso de declaración de prima de riesgo de trabajo. Y cada 15 días aquí nos vemos en nuestra sesión de A Clases con tu amigo licenciado Pepe Soto. Aquí está el diplomado IMSS Infonavit para a partir del próximo 27 de abril. En mayo el taller de nóminas en línea y los demás cursos que tenemos ya grabados. Cada 15 días, 1 de la tarde, aquí en Census Consultoría y Capacitación, A Clases con tu amigo licenciado Pepe Soto. Sí, bueno, nos vemos la próxima semana. En 15 días nos vemos. Anaí, y si el contador no hacía las declaraciones y nos decía que no había utilidades, y después de 3 años resultó que cambiamos de contador y esos que no estaban haciendo bien la contabilidad, y si hubo en el 2016, ya estamos en 2018, se va a tener que hablar a los que trabajaron ese año, pues ya prescribió lo del 2016, ya prescribió Anaí, pero sí, si la autoridad los obliga a repartir, pues habrá que hablarles. Online no va a ser, IMSS Infonavit no va a ser online, va a ser presencial. Sale. Nos vemos, muchachos, dentro de 15 días a clases con tu amigo licenciado Pepe Soto. Hasta la próxima.